Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, Buenas tardes, profesor. profesora. Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase. Mientras tanto, voy a ir compartiendo mi pantalla. Ya estoy compartiendo ya mi pantalla. Espero que estén logrando visualizar. Hay que esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase. Esperamos un momento, jóvenes y señoritas, para poder dar inicio con la clase. Ahora sí vamos a dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. Darles la bienvenida. Yo sé que hay algunos que están ingresando por primera vez a lo que es el aula virtual, pues dale. El área que vamos a llevar como personas va a ser dos áreas, el área de matemática y razonamiento matemático. Ya en el transcurso de la semana vamos a ir viendo lo que es el curso de razonamiento matemático. El área que vamos a realizar el día de hoy es el área de matemática. El tema que vamos a aprender es sobre ángulos. Soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase, vamos a tener en cuenta, ¿no? Algunas recomendaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para poder evitar cualquier inconveniente, ¿no? Que quizás puedan ver personas que estén hablando o puede haber algún ruido, ¿no? Para poder evitar cualquier inconveniente hay que tener apagados nuestros micrófonos, porque las clases están siendo grabadas, ¿no? Para que ustedes puedan ir visualizándolo nuevamente, ¿no? El video. Y también quizás para aquellos sus compañeros que no lograron ingresar puedan visualizarlo nuevamente. En segundo lugar, hay que participar jóvenes y señoritas, ¿no? Para ello, pues, nosotros tenemos que ir activando nuestro micrófono. Una vez participado, desactivamos nuestro micrófono. O también pueden ir escribiendo a través del chat, ¿no? Y también para poder mantener un orden, pueden ir levantando la manito que se encuentra en la parte inferior. Además, tener en cuenta, ¿no? Espero que estén logrando ingresar ustedes con su propio correo, me refiero a nombres y apellidos completos. Si en caso alguno de ustedes están ingresando con otro correo, indiquen a través del chat y en el grupo donde se encuentran. Y finalmente, la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando todo lo relacionado con el tema que se va a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Ángulos. Un ángulo, o sea, es la región, ¿no? Del plano comprendida entre dos semirrectas con origen común. Y a las semirrectas se les llama lados y al origen común se les conoce como vértices. El ángulo también es una figura que le podemos distinguir en numerosas situaciones. Y esta figura nos da la idea de elevación o de apertura entre dos rectas.
como estamos visualizando, ¿no? A continuación en el gráfico. En este caso, vamos a tener en cuenta, ¿no? La letra O es el vértice, lo que es el OA y el OB son los lados. Ahora, en este caso estamos observando lo que es alfa, ¿no? Es la medida, del cual está, no es desde 0, menor que alfa, menor que 180 grados. Ahora, en la notación vamos a decir lo siguiente, que el ángulo AOB, ¿no? O también podemos decir que la medida del ángulo AOB es igual a alfa. Esas son las partes que nosotros debemos de tener en cuenta y conocer, ¿no? Respecto a los ángulos. 1. El grado sexagesimal. Es la amplitud del ángulo resultante de dividir la circunferencia en 360 partes iguales. Eso quiere decir que un grado va a ser igual a 60 minutos. Es 360, profesora. Estoy en esta parte. Ya les decía, circunferencia en 360 partes iguales. Les indicaba, ¿no? Que un grado va a ser igual a 60 minutos, igual aquí a 3.600 segundos. También podemos ir indicando que un minuto va a ser igual aquí a 60 segundos. 2. Bisectriz. La bisectriz de un ángulo es la recta que pasando por el vértice del ángulo lo divide en dos ángulos iguales. Como estamos visualizando a continuación, en este caso, vamos a decir que el vértice del ángulo es O, del cual tanto el ángulo alfa va a ser igual a alfa, si y solo si el OM, lo que estamos viendo, las líneas punteadas, o sea, el OM es bisectriz. ¿A qué? Pues vamos a ir indicando que es bisectriz, que va a tener que partir un ángulo que se tiene en dos partes iguales. Si el ángulo vale quizás 50, entonces vamos a dividirlo entre dos. En este lado va a valer 25 y el otro también va a valer 25. A eso se llama bisectriz. Suma de ángulos. La suma de los ángulos es otro ángulo cuya amplitud es la suma de las amplitudes de los dos ángulos iniciales. En este caso vamos a tener un ángulo alfa y lo vamos a sumar más el ángulo beta, vamos a tener lo siguiente, pues, ¿no? Cuando juntamos esos dos ángulos, vamos a ir obteniendo el ángulo gamma. Quiere decir que sumado alfa más beta, eso va a ser igual al ángulo gamma. 4. Diferencia de ángulos. La diferencia de los ángulos es otro ángulo cuya amplitud es la diferencia entre la amplitud del ángulo mayor y la del ángulo menor. Teniendo en cuenta que en este caso vamos a tener el ángulo alfa y lo vamos a restar, menos el ángulo beta, vamos a ir indicando lo siguiente. Quiere decirnos, en este caso, que el ángulo alfa va a ser un ángulo mayor, pues, ¿no? Y restado menos el ángulo beta, vamos a ir obteniendo un ángulo gamma. O sea, ya vamos a ir obteniendo un menor ángulo. Producto de un número por un ángulo. El producto, ¿no? En este caso de un número por un ángulo, es otro ángulo, cuya amplitud es la suma de tantos ángulos iguales al dado como indique el número. Lo que quiere decir, en este caso, si nosotros tenemos un ángulo que nos está diciendo que vale alfa, y como ya es un producto, ¿por qué aparece acá triple? Quiere decir que este ángulo alfa que tenemos, vamos a tener que multiplicarle pues por 3, ¿no? Y si multiplicamos por 3, o sea, por eso va apareciendo, o sea, vamos a tener acá alfa, alfa y alfa, y sumado todo ello nos va a salir 3 alfa.
Otras palabras, lo que estoy queriendo indicarles que ya va a tener que ir aumentando nuestro ángulo. Tipos de ángulos. Estar atentos en esta parte, ¿no? De los tipos de ángulos, que se refiere a la clasificación de ángulos según su medida. Vamos a ir viendo diversas, o sea, clases de ángulos que vamos a tener que utilizar, ¿no? Para la resolución de los ejercicios. Posiblemente, en algunas ocasiones, o sea, se va a tener que utilizar una sola vez. Y en algunos casos podemos, me refiero a una sola clase, ¿no? O una sola clasificación. En algunas ocasiones quizás podemos utilizar dos clases de ángulos. Ya depende del ejercicio que se nos puedan ir presentando. En primer lugar, vamos a tener lo que se refiere al ángulo agudo. El ángulo agudo nos indica que ese ángulo va a tener que ser menor que 90 grados. Se quiere decir que va a valer 1 grado, 2 grados, o puede valer 50 grados y así sucesivamente hasta 89 grados. Ese es el ángulo agudo. Ahora, cuando nosotros vamos a ver referido ya al ángulo recto, ¿no? Cuando su propio nombre está indicándonos que es recto, quiere decir que uno de los ángulos, o sea, el ángulo en realidad va a valer igual a ¿cuánto? A 90 grados. Pero ustedes dirán, pero no observo en el gráfico que vale 90 grados. En este caso, el ángulo de 90 grados se va representando como un pequeño cuadrado. Por eso se está indicando acá que la medida del ángulo AOB es igual a 90 grados. Quiere decir que en el vértice O que vamos teniendo está formando un ángulo de 90 grados y ese es el ángulo recto. Continuamos. El ángulo obtuso. Cuando nos habla del ángulo obtuso, nos está diciendo que ese ángulo alfa va a tener que ser mayor que 90 grados. Del cual, ¿no? Ese 90 grados, en este caso, pues puede valer este ángulo que nos indica, puede ser 91, 92, ¿no? Quizás 100, pero hay que tener en cuenta que tiene que ser antes de 180 grados, y eso se llama un ángulo obtuso. El ángulo convexo. El ángulo convexo nos está indicando, ¿no? Que en este caso, este ángulo va a tener que ser menor que 180 grados. Ahora, el ángulo llano, cuando hablamos del ángulo llano, nos va a decir que ese ángulo va a valer igual a ¿cuánto? 180 grados. En otras palabras, va a formar la mitad de una circunferencia, que eso pues vale 180 grados. Y eso se considera el ángulo llano. Otro, el ángulo cóncavo. El ángulo cóncavo nos indica o nos dice que ese ángulo va a tener que ser mayor que 180 grados. Puede ser 210, 240, ya depende de qué nos esté indicando y tiene que cumplir lo que nos indica, ¿no? En este caso, el ángulo cóncavo. El ángulo nulo, cuando nos habla del, o sea, el ángulo nulo, la palabra nulo se refiere pues que vale 0 grados. Entonces ahí vamos a decir, cualquier ángulo va a tener que ser igual a 0 grados. El ángulo completo. El ángulo completo se refiere que todo va a tener que ser una circunferencia, que eso es igual que el ángulo es igual a 360 grados. En los ángulos complementarios, cuando nos hablan de ángulos complementarios, quiere decir que sumado esos dos ángulos, tanto el alfa más el beta, va a ser igual a 90 grados. Sí, solo sí, alfa y beta son complementarios. O sea, nunca debemos de olvidarnos que los ángulos complementarios es igual a 90 grados.
Pero ustedes dirán, y quizás se estarán preguntando, ¿no? Pero en el gráfico yo no observo que está formando un ángulo de 90 grados. En realidad, el gráfico está así. Es así. Que esto de acá vale alfa y este ángulo vale beta. Lo único que está sucediendo que se están separando. Esta línea está un poco separado para que puedan tener en cuenta, pero en realidad el gráfico es así. Por eso está formando un ángulo recto, pues. ¿Se dan cuenta? Cuando es recto hay que nunca olvidarnos que está formando como si fuera una letra de la letra L, pues, ¿no? Mayúscula. Continuamos. Ángulos suplementarios. En los ángulos suplementarios, quiere decir si el ángulo alfa más beta, dice, es igual a 180 grados. Sí, solo si el ángulo alfa y beta son suplementarios. Hay que tener en cuenta en este caso, ¿no? Si ustedes, ¿no? Quieren ver ese gráfico, si realmente cumple a 180 grados, sí cumple. Tenemos de esta forma y está expresado así. Teniendo en cuenta que acá está el ángulo beta y en este lado está el ángulo alfa. Y nunca debemos de olvidarnos que todo esto, ¿no? La mitad de una circunferencia es equivalente a decir 180 grados. ¿Y dónde está? Acá está nuestra propiedad que tenemos, el ángulo llano. Ahí nos está indicando el ángulo llano, ¿no? Acá que tenemos el ángulo llano, dice que alfa vale 180 grados. Y está cumpliendo, ¿no? Según lo que nos dice los ángulos suplementarios. Recordarse, ¿no? En este caso, cuando nos habla complementarios y también suplementarios. ¿Por qué? Hay preguntas, o hay en este caso en los ejercicios nos indican, ¿no? Nos habla de suplementario, es complementario. O quizás yo sumo un complementario con un suplementario, entonces para ello ustedes tienen que saber de cuánto vale. Y finalmente, vamos a ver los ángulos opuestos por el vértice. Ahí tenemos estos ángulos opuestos por el vértice, vamos a ir indicando, tanto el alfa y beta son opuestos por el vértice, teniendo en cuenta que alfa va a tener que ser igual a ¿quién? A beta. Alfa va a tener que ser igual a beta. Quizás no en los ejercicios no van a encontrar así de esa forma. Puede estar indicándonos acá. Suponiendo que esté acá X y acá que esté Y. Entonces, ¿qué van a decir? Ah, el X va a tener que ser igual a ¿quién? A Y. X es igual a Y. Que también va a ir cumpliendo, ¿no? Es como si fuera que nosotros visualizáramos en un espejo, ¿no? ¿Qué sucede? Pues cuando nosotros nos visualizamos en un espejo, nos vemos la misma persona, pero en sentido contrario o si no opuesto. Y lo mismo sucede con este ángulo, ¿no? Ángulos opuestos por el vértice quiere decir que esos dos ángulos van a tener que ser iguales. Todo lo que se ha ido indicando, ¿no? Los tipos de ángulos son muy importantes que ustedes lo tienen que conocer. Porque va a haber algo, o sea, no les va a decir directamente, no les va a decir, eso son ángulos opuestos y desarrollo. No les va a indicar en el ejercicio. Ustedes tienen que ir deduciendo y ver qué tipo de ángulos, ¿no? O qué propiedad vamos a tener que utilizar para la resolución de los ejercicios. De igual modo, estar atentos en esta parte, ¿no? Tenemos acá si en este caso si C de alfa es el complemento de alfa. ¿Qué quiere decir? Vamos a ir indicando que el complemento de alfa va a ser igual a ¿quién? A 90 grados menos el ángulo que nos esté indicando. En este caso es el ángulo alfa. Por eso acá tenemos 90 grados menos alfa. Otro acá
nos dice que dos complementos, ¿no? Complemento, complemento, ¿de quién? De alfa va a ser igual a alfa. Acá nos da una cierta condición. Esto de aparte es lo importante. Si n es par, quiere decir, en este caso, si el complemento puede ser, por ejemplo, 2 complementos, quizás 4 complementos, 6 complementos, o sea, me refiero que se va a tener que ir repitiendo, ¿no? 4 veces ese complemento, y el ángulo que les indique, no necesariamente alfa, puede estar 2 alfa, 5 alfa, 10 alfa. ¿Y qué es lo que va a salir como resultado? En este caso, alfa. Si acá tengo yo 5 alfa, acá mi resultado va a tener que ser 5 alfa. Siempre en cuando n es par. ¿Y n quién se refiere? A las letras C que se van a ir repitiendo, pero siempre en cuando sea par. Pero si n es impar, nuestro resultado va a salir 90 grados menos alfa. O sea, hay dos condiciones. Y acá también en realidad les está diciendo, ¿ve? Acá n es impar, o sea, 1 es impar. ¿Y cuál es el resultado? 90 grados menos alfa. Y sí está cumpliendo, ¿ve? De acuerdo a la condición que nos dice. Acá yo tengo dos complementos. 2 es par. Como 2 es par, ¿cuál es el resultado? Alfa, o sea, el ángulo que indica. En este caso, como es alfa, por eso acá es alfa. Si hubiera estado 3 alfa, acá hemos puesto 3 alfa. Si hubiera estado 2 alfa, acá ponemos 2 alfa. Depende del ángulo que nos estén indicando. Ahora tenemos, si S de beta es el suplemento de beta. El suplemento de beta va a ser igual a 180 grados menos beta. Y el otro dice suplemento de beta es igual a beta. Y acá es lo que nos da la condición. Si n dices par, nuevamente, ¿no? Si la letra S se repite, por ejemplo, 2 veces, puede ser 4 veces, se va repitiendo, el ángulo que me indica, en este caso, como es beta, mi resultado acá es beta. Si es 7 beta, acá va a tener que ser 7 beta. Depende del ángulo que nos indica. Ahora, si n es impar, quiere decir, puede ser 1, puede haber un suplemento, quizás 3 suplementos, quizás 7 suplementos. De cualquier ángulo nos va a dar como resultado 180 grados menos cualquier ángulo. Por eso acá es de esta parte y esta parte va cumpliendo. ¿Ve? Acá yo tengo un solo suplemento. El número 1 es impar. ¿Y qué me dice cuando es impar? Esto debe de ser mi resultado. 180 grados menos beta. Por eso acá se ha puesto 180 grados menos beta. Y si n es par, acá yo tengo un suplemento, hay 2 suplementos de beta. Y ese es igual a quién, al ángulo que me indica. Pues en este caso, si es beta, beta. Si hubiera decía acá 3 beta, acá hubiera escrito 3 beta. Todo va a depender, ¿no? En este caso, de acuerdo al ángulo que nos esté indicando. De igual modo, acá también, si hubiera estado, por ejemplo, 3 beta, entonces hemos puesto 180 grados menos 3 beta. Todo depende del ángulo que nos indique. De igual manera, relacionado con lo que es el complemento y el suplemento. Estas dos en realidad son propiedades que nosotros debemos de ir recordando, porque también va a haber ejercicios que se van a tener que utilizar estas propiedades. Ahora sí, los ejercicios de aplicación. Uno nos dice calcular X si OM es bisectriz. Como bien sabemos, en este caso, ¿no? Cuando nos habla de bisectriz, quiere decir, ¿no? Vamos a ir recordando que ese ángulo, o sea, un ángulo que vamos a tener, lo vamos a partir en 2 ángulos iguales. Alfa es igual a alfa, sí, solo sí, OM es bisectriz. O sea, yo tengo OM es bisectriz. ¿Qué va a suceder? Como OM es bisectriz, nos está diciendo en nuestro ejemplo, no necesariamente va a estar OM, puede estar OQ, OR, cualquier letra, no necesariamente según la fórmula que nos indique. Igual incluso acá no va a estar A y B, puede estar cualquier valor.
Pero eso sí hay que tener en cuenta que debe de estar en letra mayúscula. Estamos observando, en este caso, ¿no? Como nos dice que es bisectriz, entonces, ¿qué vamos a decir en nuestro ejercicio? Que 60 más x va a tener que ser igual ¿con quién? Con 3x menos 10. Ellos dos vamos a tener que igualar. Igualamos los dos ángulos. Ahí está, 60 más x va a ser igual a 3x menos 10. ¿Para qué vamos a igualar? Para poder obtener el valor de x, y eso es lo que nos está pidiendo calcular. Una vez planteado nuestro ejercicio, ¿no? De acá ya ustedes tienen que tener en cuenta y saber cómo se desarrolla. Pues. En este caso, para la solución del ejercicio, lo que se hace es que a un lado consideramos los que tienen variables y al otro lado, en este caso, como estamos hablando de grados, tiene que estar en grados. 60 grados más 10 grados va a tener que ser igual a ¿quién? A 3x menos x. Y 60 más 10, eso sale 70 grados. Igual a ¿quién? A 3x menos x sale 2x. ¿Qué hago luego? Este 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería 70 entre 2 es igual a x. ¿Y cuánto es 70 entre 2? 35. X es igual a 35 grados. Y eso sería la respuesta, porque nos está pidiendo calcular cuánto vale X. No sé si tienen dudas en la solución, ¿no? De este primer ejercicio que se está desarrollando, jóvenes y señoritas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, una consulta. Por ejemplo, usted nos pone para cuando hacemos 60 más 10, ¿por qué está sumando? Ahí aplicamos el valor del el número mayor, o sea, suma porque el número mayor es positivo y el número menor es negativo, o siempre va a sumar. Hay que tener en cuenta, bueno, nuestro ejercicio nos está diciendo que 60 más x, o sea, nos está indicando, y lo vamos a igualar ¿con quién? Con 3x menos 10. Y nunca debemos de olvidarnos lo siguiente. Si yo estoy, ¿no? Este número, por ejemplo, el menos 10 que tengo, cuando quiero llevarle al otro lado, lo tengo que llevar con signo cambiado. De igual modo, si acá yo tengo un signo, en este caso estamos observando que es positivo, si yo lo llevo como al otro lado, voy a cambiarle de signo. Por eso acá estamos teniendo que 60 más 10 es igual a 3x menos x. O sea, quiere decir de que si en un resultado tenemos, por ejemplo, el 10 positivo, lo cambiamos a negativo. O sea, no es necesariamente siempre una suma, sino se va a cambiar conforme muevas los números. Ya. Principalmente, para que ustedes se den cuenta, ¿no? ¿Dónde a dónde voy a ir moviendo? Si muevo a la derecha o muevo a la izquierda, ¿no? Antes del igual o después del igual. Lo que tienen que tener en cuenta que esta variable x, ya sea en cualquier posición que se encuentre, o sea, debe de salirles al final positivo. Nunca debe de salirles la variable negativa. O sea, acá al final no debe de estar menos x. Lo que se busca es que la variable debe de estar positiva. No sé si sigue teniendo dudas. No, ya se entendió. Gracias. Ya, muy bien. O también hay otra estrategia, ¿no? Que ustedes pueden ir teniendo en cuenta. Por ejemplo, acá yo tengo 3x que está positivo. Y acá tengo un x que está positivo. Pero, ¿qué hubiera pasado si acá era menos 3x? Como acá era negativo, entonces este menos 3x yo lo hubiera llevado al otro lado. O sea, hubiera tenido así. En vez de estar escribiendo, hubiera puesto así. Si hubiera estado acá menos. ¿Qué hubiera hecho? Hubiera bajado esa x y como me dice menos 3x, a este lado lo hubiera llevado. Más 3x. ¿Por qué? ¿Por qué llevo a esa forma? Es que como ambos van a ser ya positivos, acá también me va a salir positivo. Y yo les he dicho que nunca deben de olvidarse que la variable les debe de salir positivo. No interesa si este valor, el resultado que ustedes tienen, les salga negativo, no interesa. Lo importante es que la variable debe de ser positiva.
Eso es lo que se va buscando. Y nunca olvidarse, ¿no? Que consideramos a un lado los que tienen, o sea, grados y a un lado los que tienen variables. Porque nosotros, 60 más X, yo no puedo sumarle ambos. Porque este está en grados y acá yo tengo variable. Y yo no puedo sumar. Porque es una propiedad que nos indica que se debe de sumar o restar siempre en cuando estén, si están en grados, con grados. Si están en variables, con variables. A eso se llaman términos semejantes. Continuamos con otro ejercicio. Tenemos ahí, nos dice 2, calcular X. Nos está mostrando el gráfico, ¿no? Para ello nosotros tenemos que ir recordando cuál de la clasificación, ¿no? Vamos a tener que utilizar. Si bien recuerdan, yo les hacía comparación con lo que se refiere del espejo, ¿no? O sea, los ángulos opuestos por el vértice, donde indicamos que en este caso el ángulo alfa y beta son opuestos por el vértice, por lo cual tanto el ángulo alfa es igual a ¿quién? A beta. Y planteamos según el gráfico. En este caso estamos teniendo en nuestro gráfico, ¿no? Que vamos a decir lo siguiente, que 30 más X va a tener que ser igual a ¿quién? A 2X más 25. ¿Qué es lo que hago ahí? A ver, ¿en qué posición voy a ir moviendo de mi variable X? ¿Será a mi lado izquierdo? O sea, me refiero antes del igual o después del igual. ¿Dónde voy a ir considerando mi variable X? Después del igual. Muy bien, después del igual. ¿Por qué se dan cuenta? Por lo que está teniendo en cuenta en este caso que la variable 2X es mayor, pues, ¿no? Por ese caso es lo que estamos considerando el valor de la variable. Entonces ahí tendríamos lo siguiente, el 30 va a bajar, ahora el 25 que es positivo, lo vamos a llevar al otro lado, que sería menos 25. ¿Igual a quién? A 2X menos X. ¿Y cuánto es 30 menos 25? Nos va a salir 5. Y 2X menos X nos sale X. Entonces, ordenando, yo le considero que X es igual a 5 grados. Y eso sería la respuesta. Si ustedes quieren ir comprobando si realmente es la respuesta correcta, ¿dónde van a comprobar? Dando valores. 30 más 5, acá arriba nos sale 35. ¿No? Si quieren ir comprobando, nunca debemos de olvidarnos que en la matemática nosotros tenemos que ir comprobando, ¿no? Que en este caso nos sale 35 grados. Ahora acá yo tengo 2 por X, X me ha salido 5, 2 por 5 sería 10. 10 más 25, ¿cuánto es? Eso de ahí nos sale 35. Y 35 grados, ¿es igual a 35 grados? Sí, es cierto. Entonces quiere decir que el valor de X que hemos ido obteniendo es la correcta. Vamos a ir desarrollando otros ejercicios. 3. ¿Qué sucede ya con el ejercicio 3? Nos está dando ya en letras y nosotros tenemos que ir expresándolo en forma matemática, ¿no? Para poder ir desarrollando. Nos dice, si a la medida de un ángulo, no se sabe qué ángulo, se le suma su complemento y su suplemento, resulta ¿cuánto? 230 grados. Y nos dice calcular su medida. Veamos en la resolución. En este caso yo lo estoy considerando, la medida de un ángulo, lo estoy diciendo que va a ser teta, ¿no? El ángulo teta. Entonces, en este caso, si a la medida de un ángulo, estoy diciendo que va a ser teta. Se le suma, o sea, quiere decir que vamos a considerar el signo más. Su complemento, cuando nos habla el complemento, ustedes tienen que poner el complemento, pero de dicho ángulo. En este caso, como estamos considerando el ángulo teta, ponemos el ángulo teta. ¿No? Se le suma más su complemento y suplemento. Nunca olvidarnos que la letra I se está refiriendo a una suma. ¿Con quién vamos a sumar? Con su suplemento.
¿De quién? Del ángulo también. Resulta se refiere igual a ¿cuánto? 230. Por eso acá se está escribiendo de esa manera. Debemos de saber interpretar, ¿no?, cada palabra que nos va indicando en forma matemática. En este caso vamos a decir que el ángulo teta más el complemento del ángulo teta más el suplemento del ángulo teta, ¿qué va a suceder? ¿O qué es lo que resulta? 230 grados. Si están utilizando, ¿no?, o sea, un ángulo, en todas tienen que utilizar ese mismo ángulo. No es que yo voy a agarrar y quizás voy a escribirlo acá, por ejemplo, el ángulo beta. Igual acá, quizás, por ejemplo, el ángulo alfa. Cuando ustedes consideran diferentes ángulos, no van a poder desarrollarlas. Tienen que ser con los mismos ángulos. Esa es hoy una, o sea, es una propiedad que tienen que tener en cuenta. Y para ello ustedes tienen que recordar lo siguiente. Como el complemento de cualquier ángulo va a ser igual a ¿quién? A 90 grados menos el ángulo que nos indiquen. Y el suplemento de cualquier ángulo va a ser igual a 180 grados menos el ángulo que nos estén indicando. ¿Para qué le he puesto? Para poder reemplazar. Entonces, reemplazando el complemento, el ángulo, ¿no?, y el suplemento en uno. En este caso, tenemos el ángulo teta, nos está diciendo nomás el complemento del ángulo teta. En este caso, el complemento de ángulo teta vale 90 grados menos el ángulo teta. Si hubiera estado el ángulo alfa, entonces hubiera sido 90 grados menos el ángulo alfa. Pero coincidentemente, bueno, estamos considerando que es 90 grados menos el ángulo teta. Ahora, el suplemento del ángulo teta, ¿cuánto vale? 180 grados menos teta, que sería 180 grados menos el ángulo teta. Y ese es igual ¿a cuánto? A 230 grados. Ahora sí, nosotros podemos ir desarrollando. ¿Por qué? Mira, acá yo tengo el ángulo teta, acá tengo menos teta, menos teta. Ya los puedo ir desarrollando. Pero en esta anterior yo no podía desarrollar. Por eso es lo que estamos reemplazando. Observamos, ahí tenemos un ángulo teta que es positivo, con este ángulo teta que es negativo, se van a simplificar. ¿Qué más? Tengo 90 grados más 180 grados, eso de ahí me sale 270 grados. Y lo voy a restar menos ¿quién? Menos el ángulo teta. ¿Igual a cuánto? 230 grados. ¿Y qué observamos acá? Miren acá, nosotros tenemos menos teta. Y yo les he dicho que el ángulo teta debe de tener un signo positivo. Entonces, para ello, ¿qué voy a hacer? Lo debo de llevar después del igual. Lo llevo después del igual. Ahora, ¿qué sucede con 230? Lo voy a llevar antes del igual, que tendría 270 grados menos 230 grados. Eso va a ser igual a ¿quién? A teta. Y se dan cuenta, mira, el ángulo teta ya se convirtió en positivo. ¿Por qué? Porque lo he llevado al otro lado. Si llevo de un lugar al otro lado, cambian de signo. 270 menos 230 sale 40 grados. Y eso va a ser igual al ángulo teta. Entonces, ordenando, vamos a indicar que el ángulo teta es igual a ¿cuánto? A 40 grados. Y eso sería la respuesta. No sé si tienen dudas, ¿no?, en la resolución de este ejercicio, tercer ejercicio. Parecer creo ninguna. Vamos continuando. Si vamos desarrollando más ejercicios, vamos a lograr entender, ¿no?, de qué forma pues uno se desarrolla los ejercicios. Tenemos otro ejercicio, nos dice 4, calcular X. Está mostrándonos, ¿no?, en este caso la figura o el gráfico. Veamos en la resolución. En este caso, para la resolución tenemos que recordar lo siguiente. El ángulo completo.
¿A qué se refiere? Que ese ángulo alfa va a ser igual a 360 grados. O sea, toda una circunferencia es igual a 360 grados. Vamos a ir indicando, ¿no? En este caso, ¿no? Del gráfico que nos indica, toda esa circunferencia va a ser igual a ¿cuánto? A 360 grados. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos ángulos vamos a tener que sumarle y lo vamos a tener que igualar a ¿cuánto? 360 grados. Planteamos según el gráfico. Entonces tenemos aquí que x más 10 más 2x menos 30 más 3x menos 20 más 4x más 60, eso va a ser igual a ¿cuánto? 360 grados. ¿Qué hacemos luego? Lo único que nos queda es ir reduciendo, ¿no? En este caso vamos a ir reduciendo. Acá yo tengo x más 2x, me va a salir 3x, más este 3x sale 6x, más 4x sale 10x. Ahora, ¿quién es más? Estos de acá. Tengo 10 grados menos 30. En este caso yo tengo 10 menos 30, me va a salir menos 20. Y con este menos 20 me sale menos 40. Yo tengo menos 40 más 60, me va a salir 20. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? 360 grados. Ahí está, tenemos 10x más 20 es igual a 360 grados. Ya estamos reduciendo. ¿Qué hago luego? El número 20 que está sumando lo voy a llevar al otro lado a restar, que sería 10x es igual a 360 grados menos 20. ¿Cuánto es 360 grados menos 20? Sale 340 grados. O sea, sería 10x es igual a 340 grados. Que seguimos en el siguiente paso, este 10 que está multiplicándose va a pasar a dividir, que sería x es igual a 340 entre 10. ¿Y cuánto es eso? Nos está saliendo 34. X es igual a 34 grados. Y eso sería la respuesta. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes y señoritas? ¿Alguna duda que puedan ir teniendo? La resolución, ¿no? De este cuarto ejercicio. Parecer que ninguna, vamos continuando. Tenemos ahí el ejercicio 5, nos dice el suplemento del complemento de un ángulo excede en 30 grados a la diferencia entre el suplemento y el complemento de dicho ángulo A y el A. Veamos la resolución. En este caso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Nos dice el suplemento del complemento. La palabra del se refiere a una multiplicación, o sea, vamos a decir suplemento, se escribe con la letra S mayúscula, multiplicado con el complemento, con la letra C mayúscula de un ángulo. En este caso puede ser cualquier ángulo que ustedes pueden ir indicando, ¿no? Quizás puede ser alfa, beta, teta, cualquier ángulo. En este caso lo voy a considerar, por ejemplo, el ángulo beta. Excede se refiere al signo menos. En cuanto a 30 grados, a la diferencia, ¿no? O sea, va a tener que ser igual a quién. En este caso por acá, vamos a tener que igualar con quién. La diferencia entre el suplemento y el complemento. O sea, primero vamos a escribir el suplemento de quién, del ángulo beta, y vamos a tener que restar con quién, con el complemento del ángulo beta. Y nos está pidiendo hallar el ángulo. Entonces vamos a decir, planteamos según el problema,
vamos a ir indicando lo siguiente. El suplemento del complemento de beta, lo vamos a restar, menos 30 grados, va a ser igual a ¿quién? Al suplemento de beta menos el complemento de beta. Y para ello, nosotros acá no podemos desarrollar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que reemplazar con esta fórmula, ¿no? Para ello tenemos que recordar que el complemento de teta es igual a ¿quién? A 90 grados menos teta. Y el suplemento de teta es igual a 180 grados menos el ángulo teta. Entonces vamos a tener lo siguiente. El suplemento, bueno, se vuelve a escribir. Ahora el complemento de beta va a tener que ser, en este caso, reemplazar esto, pues, ¿no? Que sería 90 grados menos el ángulo que nos indique. Entonces, para nosotros, como nos dice el ángulo beta, por eso se está poniendo 90 grados menos el ángulo beta. ¿Por qué en paréntesis? Porque se está multiplicando. Luego viene menos, baja este 30 grados, va a ser igual a ¿quién? Al suplemento de beta. ¿Cuánto vale? Es esto. O sea, sería 180 grados menos beta. Por eso se está escribiendo acá 180 grados menos beta. Luego baja el signo menos, abrimos un paréntesis. Hay que tener bastante cuidado cuando tiene un signo negativo. Tenemos que indicar con un paréntesis. ¿Por qué? Quizás va a haber algún momento que pueda ir cambiándose de signo. Por eso, bastante cuidado cuando hay un signo negativo delante. Si va continuando después varios, o sea, números, puede que cambie de signo. Entonces, por eso baja y abrimos un paréntesis y nos está diciendo complemento. Entonces, ese complemento sería 90 grados menos el ángulo que indique. Para nosotros es 90 grados menos el ángulo beta. Ya hemos ido reemplazando. Ahora lo que faltaría es este suplemento. Este suplemento, vamos a decir, se va a distribuir para cada uno de ellos. Sería el suplemento de 90 grados menos el suplemento del ángulo beta menos 30 grados es igual a ¿quién? A 180 grados menos beta. Ahora acá yo tengo menos por más, sería menos 90 grados. Menos por menos es más beta. Donde ahí yo tengo un beta negativo y un beta positivo, se elimina. ¿Y qué voy a hacer luego? Reemplazo el suplemento de 90 grados, esto de acá. Sería 180 grados menos teta, ya no sería, pues, ¿cuánto vale? 90 grados. Por eso se ha puesto acá 180 grados menos 90 grados. Luego viene menos, abrimos un paréntesis, y nos indica que suplemento de beta. Entonces, suplemento de beta sería 180 grados menos beta. Por eso acá se ha puesto 180 grados menos beta. Luego baja menos 30, igual a ¿quién? 180 menos 90, sale 90 grados. 180 menos 90, acá sale 90. Ahora yo tengo acá menos por más, sería menos. 180 grados menos por menos sería más beta. Menos 30 grados igual a 90 grados. Vamos reduciendo. 90 menos 180 grados, en este caso, cuando tienen de esta forma un positivo y un negativo, o sea, un número positivo y un número negativo, tienen que restar del número mayor menos el número menor. Número mayor vale 180 grados, menos 90 sería 90. Y el signo se considera del número mayor. ¿Quién es mayor? Pues 180. ¿Qué signo tiene? Negativo. Por eso acá está saliendo menos 90 grados. Luego baja el más beta, menos 30 grados igual a 90. Este beta va a bajar, va a ser igual a ¿quién? Este 90 va a bajar. Ahora yo tengo acá menos 90, lo llevo al otro lado, sería más 90. Acá tengo menos 30, lo llevo al otro lado, sería más 30. Y finalmente lo único que nos queda es sumar 90 más 90, sale 180, más 30 sale 210. Beta es igual a 210 grados. Y eso sería la respuesta, ¿no? De la solución, en este caso, del quinto ejercicio. No sé si tienen dudas. ¿Tienen dudas hasta ahí? ¿Alguna pregunta, jóvenes y señoritas? No sé si por ahí lograron comprender, ¿no? Lo único que nos queda es ir reemplazando, ¿no? Ya sea complemento o suplemento.
una pregunta. Si no hay ninguna, vamos continuando con más ejercicios. Tenemos 6, nos dice la diferencia entre el suplemento y el complemento de la medida de un ángulo, dice es igual al quintuplo de la medida del ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo? Nos dice la pregunta. Veamos en la resolución. Igual ustedes, o sea, tienen que saber interpretar, ¿no? Todo lo que va indicándonos en letras, nosotros tenemos que ir interpretando o expresando en forma matemática. En primer lugar, tienen que recordar que el complemento, ¿no?, del ángulo teta es igual a 90 grados menos teta. Y ahora el suplemento de teta es igual a 180 grados menos el ángulo teta. Pero teniendo en cuenta que acá el ángulo puede ser diferente, puede ser alfa, puede ser beta, hasta incluso puede valer 10 grados, ¿no? Depende de cómo les esté indicando. Para ambos, tanto complemento o el suplemento. Ahora, planteamos según el problema. Nos está diciendo la diferencia. Quiere decir que vamos a tener que restar, ¿quién? En primer lugar, el suplemento del ángulo. En este caso he puesto suplemento del ángulo teta. Voy a restar ¿con quién? Con el complemento del ángulo teta. ¿Qué nos dice? Es igual, ponemos signo igual, al quintuplo de la medida del ángulo. O sea, ustedes tienen que multiplicar 5 por el ángulo teta. Es lo que les está diciendo quintuplo. Quintuplo se refiere a 5. De la medida del ángulo es el ángulo teta. Vuelvo a repetirles. Cualquier ángulo que ustedes indiquen, si están diciendo el suplemento del ángulo alfa, entonces acá van a poner complemento del ángulo alfa y 5 multiplicado por el ángulo alfa. Depende de cualquier ángulo que ustedes consideren, pero tiene que ser igual ángulo. No es que yo, cada uno de ellos voy a ir considerando diferente ángulo, no. Tiene que ser el mismo ángulo. Lo único que nos queda, ya hemos planteado, nos queda ir utilizando, ¿no?, ahí en este caso las propiedades. En primer lugar, el suplemento del ángulo teta, que sería pues 180 grados menos el ángulo teta, luego viene menos, abrimos un paréntesis, que sería 90 grados menos el ángulo teta, es igual a 5 veces el ángulo teta. Vamos a desaparecer los paréntesis. Bueno, en la primera, 180 grados menos teta, no se hace nada, se vuelve a escribir tal como está. Ahora acá menos, por el signo más sería menos, 90 grados. Ahora menos por menos va a ser más. ¿Quién? El ángulo teta. ¿Y ese es igual a quién? A 5 teta. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué observan? Ahí tenemos un ángulo negativo, que es teta, y un ángulo positivo, que es teta. Ellos dos se hacen 0, por eso de ahí se simplifica. Y nos va a quedar 180 grados menos 90 grados, sale 90 grados. ¿Y ese es igual a quién? A 5 teta. ¿Qué hago luego? Ese 5 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería 90 grados entre 5. ¿Igual a quién? A teta. ¿Y cuánto es 90 grados entre 5? Sale 18 grados. Y eso es el valor del ángulo teta que nos están pidiendo hallar, y eso sería la respuesta. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes y señoritas? Parecer creo ninguna. Ya un último ejercicio para poder ir terminando ya con la clase. Ahí tenemos lo siguiente, nos dice un ángulo mide teta si se cumple qué, ¿no? En este caso, ¿qué sucede? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 veces se está repitiendo el suplemento del ángulo teta más complemento. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces se está repitiendo ese complemento. ¿De quién? De 2 teta. Y ese es igual a quién? A 200 grados. Y nos está pidiendo calcular teta, teniendo en cuenta que ese va a ser el suplemento y la C va a ser complemento. Veamos en la resolución. Para ello ustedes tienen que recordar, ¿no? Incluso yo les decía cuando les explicaba la parte teórica. Estar atentos en esta parte les indicaba, ¿no? En este caso, ¿no? En primer lugar, recordar del complemento.
¿no? No se sabe cuántas veces se está repitiendo ese complemento, entonces ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. Si n dice es par, nuestro resultado va a salir alfa, o sea, el ángulo que nos indique. Si n es impar, nuestro resultado va a salir 90 grados menos alfa, siempre y cuando es complemento. Si es suplemento, también indicar, ¿no? Si n es par, nuestro resultado va a salir beta, o sea, el ángulo que nos indique. Ahora, si n es impar, va a tener que ser 180 grados menos el ángulo beta. Entonces, lo único que nos queda es ir indicando y reemplazando. En primer lugar, vamos a ver el suplemento. Tenemos 1, 2, 3, 4, que es 5 suplementos. O sea, 5 es impar. Entonces, ¿cuál de ellos vamos a tener que utilizar? Es la segunda, ¿no? Como es impar, nuestro resultado sería 180 grados menos el ángulo que nos indique. En este caso sería 180 grados menos el ángulo teta. Luego viene más, acá tengo el complemento, 1, 2, 3, 4, 5, hay 6 complementos. Entonces, 6 es par, ¿no? Como es par, entonces nuestro resultado va a tener que ser el ángulo que nos indique, nada más, ¿no? En este caso, como es alfa, acá está indicándonos alfa. Pero, ¿qué sucede en nuestro ejercicio? Tenemos 2 teta, entonces acá nuestro resultado sería 2 teta. ¿Y ese es igual a quién? A 200. ¿Qué hago luego? Menos teta más 2 teta me va a salir teta. Igual a quién, este 200 baja, el 180 va a ir al otro lado a restar, que sería menos 180. Y 200 menos 180 nos sale 20. O sea, tenemos acá que el ángulo teta es igual a 20 grados. Y eso sería nuestra respuesta. Quizás al momento de verlo, ¿no? Visualizarlo se nos puede parecer un poco difícil, pero principalmente ustedes tienen que recordar esta propiedad para que puedan ir desarrollando. Bueno, jóvenes, eso sería todo. Disculpe, una consultita. Si en el examen no sale la respuesta, ¿cómo hacemos? ¿Colocamos nosotros la respuesta? Sí, colóquenlo, la respuesta. A veces hay fallas, ¿no? Al momento de digitar, lo único que hagan es colocar la respuesta. Ok, gracias. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Ya nos estaríamos viendo en las siguientes semanas. Hasta luego, jóvenes.